¿Qué es lo que te saca de tus casillas? Me refiero a esa ira profunda, casi irracional, que sientes hacia cierto tipo de persona. El arrogante, el indisciplinado, el cruel. Creemos que esa furia es un juicio justo, una muralla que nos separa de ellos. Pero la historia, esa vieja y astuta maestra, nos susurra un secreto inquietante. A veces, la muralla es en realidad un espejo. Y la historia más clara sobre este engaño del corazón no trata de un rey o un imperio, sino de un hombre que intentó huir de sí mismo cruzando el mar. Esta es la crónica de Jonás, el profeta fugitivo, y es, aunque no lo creas, tu propia historia. Jonás, hijo de Amitai, no era un hombre cualquiera, era un profeta, la voz de Dios en una tierra acostumbrada al estruendo de los ejércitos y el susurro de las conspiraciones. Su trabajo era la verdad, dura y sin barnices, pero un día, el encargo que recibió no fue para su pueblo, no fue para purificar su hogar. El dedo de Dios apuntó hacia el este, hacia Nínive. Nínive. El nombre mismo era una maldición en boca de cualquier israelita. No era una simple ciudad extranjera, era la capital del poder más sádico y despiadado que el mundo conocía. Los asirios no solo conquistaban, aniquilaban. Se jactaban de su crueldad, la tallaban en piedra para que la historia no la olvidara. Eran el epítome de todo lo que Jonás, un hombre de orden y justicia divina, despreciaba. Eran violentos, idólatras, soberbios. Un cáncer en la faz de la tierra. Y la orden de Dios fue clara, un martillazo en el alma de Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Para cualquier otro profeta, habría sido la misión de su vida. La oportunidad de ser el instrumento de la aniquilación divina contra el enemigo de su pueblo. Pero en la mente de Jonás, un miedo terrible comenzó a germinar. No era el miedo a ser asesinado por los ninivitas. Era un miedo mucho más profundo. El miedo a que Dios fuera Dios. El miedo a que Dios, en su incomprensible misericordia, pudiera perdonarlos. Y Jonás no podía soportarlo. La idea de que esa gente, pudiera recibir la misma gracia que su pueblo, era un insulto, una afrenta a la lógica, al orden, a la justicia. La maldad de Nínive no solo le ofendía, le irritaba a un nivel personal, visceral, porque reflejaba quizás una sombra que no quería ver en el mundo. Así que Jonás, el hombre de Dios, tomó una decisión. Se levantó y huyó. No fue un simple acto de desobediencia, fue un repudio total. Huyó en la dirección contraria, hacia el fin del mundo, a un lugar donde creía que la voz de Dios no podría alcanzarle. Pagó su billete para escapar de su misión, sin darse cuenta de que en realidad estaba pagando para enfrentarse a sí mismo. Pero no puedes huir de una tormenta que llevas dentro. El universo tiene una forma de equilibrar las cuentas, y el mar, ese gran escenario de dramas humanos, se convirtió en el tribunal de Jonás, mientras los marineros, hombres pragmáticos que entendían el lenguaje del mar, luchaban por sus vidas. Jonás dormía. Era el sueño del fugitivo, el que cree que cerrar los ojos borra la realidad. Pero la realidad lo encontró. El capitán, un hombre desesperado, lo increpó. ¿Qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez se fije en nosotros y no perezcamos. La ironía es brutal. Los paganos le piden al profeta de Dios que rece. Echan suertes, un último recurso desesperado para encontrar al culpable de su desgracia. Y el azar, o la providencia, señala a un solo hombre, a Jonás. Su mundo se detiene. El hombre que huía del juicio, ahora es el enjuiciado. Y por primera vez dice la verdad. Soy hebreo, admite, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. En ese momento, los marineros comprendieron. Supieron que no luchaban contra el viento, sino contra el hacedor del viento. El miedo se apoderó de ellos,
porque se dieron cuenta de que estaban atrapados en una disputa divina mucho más grande que ellos. Y la solución de Jonás fue tan drástica como su huida. Tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará. Jonás se hunde en el abismo, en el corazón del caos que él mismo había desatado. Es el final, el castigo, la consecuencia inevitable de su rebelión. Pero en las profundidades de la desesperación, la historia da su giro más inesperado, porque el plan de Dios no era destruir a su profeta, sino de construirlo. 3 días y 3 noches. No en una tumba, sino en un útero. En el vientre del gran pez, Jonás fue despojado de todo, de su orgullo, de su rumbo, de su ira. En la oscuridad total, sin nada más que el latido de su propio corazón y el murmullo de las aguas, finalmente hizo lo que debió hacer desde el principio. Oró. No una oración de desafío, sino de entrega. Reconoció que la salvación pertenece a Dios. Y el mar lo devolvió a la tierra. Vomitado en una playa, despojado de todo, pero finalmente listo. Por segunda vez, la palabra de Dios vino a Jonás. Y esta vez, obedeció. Caminó por la ciudad de la que había huido, proclamando su destrucción. Lo hizo a regañadientes, con la amargura de quien cumple un deber que detesta. Esperaba la resistencia, la burla, la muerte. Lo que ocurrió fue un milagro que Jonás no deseaba. El pueblo de Nínive le creyó. Desde el rey hasta el último siervo, se vistieron de luto, ayunaron y clamaron a Dios por misericordia. La ciudad más malvada del mundo se arrepintió con una sinceridad aplastante. Y Dios, viendo su arrepentimiento, hizo lo que Jonás tanto temía. Los perdonó. La historia debería terminar aquí. El profeta tuvo éxito. El enemigo fue redimido. Pero para Jonás, este era el verdadero desastre. Su furia, la que lo impulsó a huir, regresó con la fuerza de un huracán. Se sentó fuera de la ciudad, enfurruñado, y le reclamó a Dios. «Sabía que eras así», gritó. «Un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y de gran misericordia. Por eso huí. Quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás estaba más enfadado por la muerte de una planta que le daba comodidad que por la salvación de cientos de miles de personas. Y es aquí, en esta escena final, donde la historia nos agarra del cuello y nos obliga a mirarnos en el espejo. Dios le hace la pregunta definitiva. Tú tienes lástima de una planta por la que no trabajaste, que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? La historia de Jonás termina con esa pregunta, suspendida en el aire por toda la eternidad. Porque es una pregunta para él y es una pregunta para nosotros. ¿Quién es tu Nínive? ¿Es ese grupo político cuyas ideas te parecen abominables? ¿Es ese tipo de persona vaga y perezosa que ofende tu ética de trabajo? ¿Es esa celebridad arrogante cuya sola existencia te irrita? Jonás no odiaba a Nínive por ser malvada. La odiaba porque temía que la gracia de Dios fuera lo suficientemente grande como para alcanzarlos. Su ira no nacía del juicio, sino del miedo. Miedo a que su visión del mundo, de lo justo y lo injusto, fuera demasiado pequeña. Aquello que más nos irrita en los demás, a menudo es una cualidad que reprimimos, tememos o no comprendemos en nosotros mismos. Odiamos la arrogancia en otros, porque quizás tememos a nuestro propio orgullo. Despreciamos la debilidad, porque nos aterra nuestra propia fragilidad. Condenamos al pecador con furia, no sea que la misericordia que lo alcance nos recuerde que también nosotros, desesperadamente, la necesitamos. Así que la próxima vez que sientas esa oleada de ira, esa indignación justa contra tu Nínive particular, detente un instante. No te preguntes qué está mal en ellos. Pregúntate, ¿de qué estoy huyendo yo? La respuesta podría no llevarte a las profundidades del mar, pero sí podría llevarte a las profundidades de tu propia alma. Y allí, como Jonás, podrías descubrir una misericordia mucho más grande de lo que jamás te atreviste a imaginar.